Hola, mi nombre es María Vanessa Orante y el día de hoy vamos a hablar sobre las influencias culturales y los consumidores respondiendo a las siguientes interrogantes. Pregunta número 1. ¿Las creencias son universalmente ciertas y se espera que los demás las compartan? Las creencias son ideas o esquemas cognitivos acerca de cómo es y cómo funciona el mundo y de cómo se debe actuar. Adquirimos determinadas creencias a lo largo de nuestro desarrollo y consideramos que son ciertas. Sin embargo, no se espera que los demás compartan nuestras creencias. Por supuesto, basando esto en que estas pueden variar según la cultura, la religión, la educación y otros factores. Pasando a la pregunta número 2, dice: ¿la cultura externa puede cambiar la cultura interna de un individuo? Y la respuesta es que sí, la cultura externa puede cambiar la cultura interna de un individuo. Cuando una cultura externa penetra una interna, pueden ocurrir, tres fenómenos diferentes. La cultura interna absorbe los elementos que le invaden desde el exterior y se construye un nuevo sistema semiótico. La intrusión puede ser tan enérgica que se produce una reacción defensiva y se rechaza todo lo que viene de fuera, o bien se produce una mezcla de ambas. Pregunta número 3. Aprendizaje técnico es aquel mediante el cual los maestros incluyen al niño en un ambiente académico acerca de lo que tendrá que hacer, cómo deberá hacerlo y por qué es preciso que lo haga. Respondiendo a esto, el aprendizaje técnico es aquel que se enfoca en la adquisición, de habilidades y de conocimientos específicos para realizar una tarea o un trabajo en particular. Este tipo de aprendizaje los maestros podrían incluir al niño en un ambiente académico que sea para enseñarle cómo hacer algo, por qué es importante hacerlo y cómo podrían hacerlo correctamente. Vamos con la cuarta pregunta, que dice que si está de acuerdo con esta afirmación. Las reglas se conocen también como comportamientos múltiplos, que sucede en una secuencia fija y se repite a lo largo del tiempo en una sociedad. Y yo digo que sí, estoy de acuerdo con la afirmación. Las reglas son una parte importante y fundamental de cualquier sociedad y por supuesto se utilizan para mantener lo que viene siendo el orden y la armonía entre las personas. Todo esto debido a que las reglas son un conjunto o un grupo de normas o principios que se establecen para regular el comportamiento de las personas en una sociedad. Por supuesto, estas reglas pueden ser o normativas, pueden ser explícitas o pueden ser implícitas y se utilizan para mantener el orden y la armonía en una comunidad también. Pasando a la quinta pregunta, dice: ¿las creencias son universalmente ciertas y se espera que los demás las compartan? No. Las creencias no son universalmente ciertas y tampoco se espera que los demás las compartan en su totalidad. Podemos decir que las creencias son opiniones o ideas que una persona tiene sobre algo y pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Cabe destacar también que cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias y no se espera que los demás o que las demás personas las compartan necesariamente. Pasemos a la sexta pregunta. Dice: sin un lenguaje común no podría existir un significado compartido y la verdadera comunicación no existiera. Sí, es cierto que sin un lenguaje común no podría existir un significado compartido y la verdadera comunicación no existiría. El lenguaje, que es una herramienta esencial para la comunicación y permite a las personas compartir ideas, compartir pensamientos, compartir sentimientos. Sin un lenguaje común, las personas tendrían obviamente dificultades para comunicarse y tendrían dificultades para comprenderse entre sí. Pasando a la séptima pregunta, tenemos: ¿los símbolos son pictografías con significado propio? Sí, los símbolos son pictografías con significado propio, ya que los símbolos son una forma de representar un pensamiento o una idea al que se le atribuye un significado convencional. Los símbolos se utilizan también en muchas áreas como puede ser la cultura, la política, la religión, el comercio, entre otras. Y vamos a responder la octava pregunta, que dice: la generación X se le conoce también como la generación de la apatía o la generación perdida. Sí, la generación X también se le conoce como la generación de la apatía o, como lo dijimos, la generación perdida. La generación X es el grupo de personas nacidas entre 1965
y 1980, y se caracteriza por ser una generación que, digamos, ha logrado experimentar muchísimos cambios en la sociedad y en la tecnología. Esto fue todo respondiendo a las preguntas. Muchísimas gracias.